Madre mía, esto es lo que estaba esperando. Demet Özdemir ha hablado, y no se corta. Vamos a desgranar todo el salseo sobre Can Yaman porque la verdad es pica y huele a estrategia. A ver, que todos sabemos que estas dos figuritas se traen algo. Desde que rodaron juntos Erkencicus, el mundo entero flipó. La química era brutal, ¿verdad? Pareja de novela, se decían. Y luego zas. Que si se casan, que si se separan, que si él tiene una nueva novia, que si ella sale con otro, un lío de los gordos, vamos. Pero ahora, la bomba. Demet, en una entrevista reciente, le han puesto las pilas. Le han preguntado directamente: ¿todavía amas a Can Yaman? Y ella, con esa carita que tiene, no se ha escondido. Ha soltado unas palabras que a mí, para ser honestos, me han dejado pensando. Ella dice algo así como que el amor es un sentimiento complicado, y que hay cosas que se quedan en el corazón, pero la vida sigue. A ver, traduciendo esto al español más llano, yo creo que lo que está diciendo es: sí, hubo amor, y algo queda, pero no estamos juntos y no va a pasar. ¡Boom! Directa y al pie. Muchos pensarán que esto es una forma educada de decir: adiós, muy buenas. Y sí, puede ser. Pero yo sospecho algo más. Esto me huele a pura estrategia de marketing, ¿no os parece? Piensa en esto: Can Yaman está a tope con su carrera internacional, con proyectos en Italia, series por aquí y por allá. Demet también está triunfando. ¿Y qué mejor que un poquito de esta tensión, de ¿qué pasará?, para mantenernos a todos enganchados? Es como decir: oye, que no se os olvide que existimos y que juntos dimos mucho de qué hablar. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet está gestionando la pregunta de una manera magistral. No quiere cerrar la puerta del todo, porque nunca se sabe en este mundillo, ¿verdad? Pero tampoco quiere dar falsas esperanzas. Así que dice algo que es verdad, que el amor deja huella, pero que la vida avanza. Es como decir: fui feliz, tengo buenos recuerdos, pero ahora cada uno por su camino. Y ojo, que no la culpo. En Hollywood, en Turquía, donde sea, esto es pan de cada día. Mantener la imagen, generar expectación es un juego. Y si para mantener ese algo entre ellos, si para que los fans sigan hablando y soñando, hay que dar estas respuestas ambiguas, pues se dan. Además, piensa en la respuesta de Can Yaman cuando le preguntan por ella. Siempre dice cosas bonitas, que la admira, que guardan una buena relación. Nunca la ha criticado. Y ella, ahora, poco le cierra la puerta a un posible sentimiento. Esto es para mantener la llama viva, aunque sea solo para la audiencia. A mí me parece que Demet es muy lista. Ha sabido canalizar la pregunta sin quemar puentes, pero dejando claro que por ahora, lo nuestro es historia. Pero ¿y si en un futuro lejano las cosas cambian? ¿Y si esto es solo una pausa para darnos más material para futuros salseos? Es que es innegable la conexión que tenían en pantalla. Y muchas veces esa conexión traspasa la ficción. Pero también es cierto que la fama, las agendas, las distancias, todo eso puede con las relaciones. Lo que está claro es que Demet no ha dicho un no rotundo. Ha dicho que el amor es complicado y que se quedan cosas en el corazón. Esto abre un abanico de posibilidades, ¿o no? A lo mejor simplemente está siendo sincera, y realmente hay un cariño que perdura. Pero también puede ser la jugada maestra para que sigamos hablando de ellos, que es justo lo que quieren. Yo personalmente creo que es una mezcla de ambas cosas. Hay un cariño real, sin duda. ¿Quién podría olvidar esa química? Pero también hay una dosis de estrategia para mantener a la fanbase activa, y para que los medios sigan pendientes de ellos. La verdad que no esperábamos algo tan medido. ¿Cuantificado? Pensábamos que quizás iba a ser un sí rotundo o un no tajante, pero esto de se quedan cosas en el corazón, es mucho más interesante. Es como un te recuerdo con cariño, pero no te deseo. Y lo que me da a pensar es que si realmente hubieran cerrado capítulo por completo, a lo mejor la respuesta sería más contundente, ¿sabes? Algo como: Can Yaman es parte de mi pasado y le deseo lo mejor. Pero decir que se quedan cosas en el corazón, suena a que hay un afecto que trasciende lo profesional. Así que, para resumir mi opinión, Demet Özdemir ha confesado que hay un cariño persistente por Can Yaman, pero deja muy claro que la relación romántica está en el pasado. ¿Es sincero? ¿Es estrategia? Probablemente ambas cosas. Pero ahora, lo más importante, lo que quiero saber es: ¿vosotros qué pensáis?
¿Creéis que Demet sigue sintiendo algo fuerte por Khan, o esto es puro humo para mantenernos atentos?